Después de haber respondido a 3 de las videocríticas más populares que se le han hecho a Boku no Hero, ha llegado el momento de abordar el video del usuario Darkrai Mola, los 20 problemas que destruyeron a Boku no Hero Academia. Pero dejemos algo claro desde el inicio. Por supuesto, también debo aclarar, como siempre, que esta es únicamente mi opinión. Tal como él mismo aclara, lo que presenta es su opinión, su punto de vista personal. Lo que haremos aquí no es descalificarla, sino analizarla desde una perspectiva narrativa y de escritura, abordando uno por uno los 20 argumentos que plantea. Y para hacerlo más dinámico, seguiremos la siguiente regla. Cada vez que le demos la razón a Darkrai, él se llevará un punto. Por el contrario, si consideramos que lo que señala como un problema no lo es, o está mal fundamentado, el punto irá para Horikoshi. Al final, veremos quién termina con más puntos. Como última aclaración, los visuales y clips del anime se utilizarán únicamente por una decisión estética. Soy consciente de que el video de Darkrai fue publicado antes de la adaptación al anime, del capítulo 431 y del one shot. Dicho esto, Plus Ultra, y comencemos. 1. El Royal Rumble. Quizás muchos no veáis esto como un problema grave, pero como alguien que leyó el arco final semanalmente, no podía quedarme sin decirlo. A mí la estructura de los capítulos de la guerra se me hizo súper repetitiva, siguiendo un esquema prácticamente igual en muchos de estos y haciendo que cada semana sintiese que leía lo mismo. Una especie de ciclo de desesperación y esperanza en el que cada capítulo parecía que los villanos tenían la delantera de alguna forma y que la situación era la peor posible, solo para que al final apareciese de la nada algún personaje conocido a darle la vuelta a todo y a dar hype para el siguiente capítulo. Tenemos numerosos ejemplos: la Brava y Gentle, Lady Nagant, la guarda esa que de policía, Shinzo, Stain, hasta los miembros de la familia Todoroki fueron apareciendo uno a uno contra Davi. Parecía esto un Royal Rumble de la WWE, como si cada personaje tuviese que esperar una cuenta atrás de una semana antes de venir a guerrear o algo así. Entiendo que Horikoshi quiso hacer la mítica de aprovechar el arco final para darle un segundo de relevancia a todos los personajes de su obra antes de terminarla, pero hacerlo así es un poco forzado, por no hablar de cómo incluso forzó una referencia a los portales de Endgame para tener la fotito de toda la clase A ayudando a Deku. En fin, siendo justos, esto no es algo que solo le pase a él, ¿sí o no, Miguel? Y por otro lado, puestos a meter gente, para mí es indefendible que la mayor parte de esta guerra que decidiría el destino del mundo fuese carneada por estudiantes de primer año en vez de darle más importancia a héroes adultos. Pero bueno, shonen. Además, lo de que no viniesen héroes de otros países a ayudar también me parece terrible. No es nada creíble que el resto del planeta pudiese ignorar una amenaza así, por lo que supongo que Horikoshi no quiso complicarse de más expandiendo el worldbuilding. Aquí Darkrai señala un problema concreto. La estructura repetitiva del arco final, especialmente para quienes lo leyeron semana a semana. Y en ese punto, hay que ser justos. Ese cansancio existe. La sensación de estar atrapado en un ciclo constante de desesperación, giro inesperado y cliffhanger puede hacerse pesada en lectura semanal. No es casualidad que este problema se diluya al leer el arco de corrido o en la adaptación al anime. Sin embargo, el principal fallo de este argumento no es lo que señala, sino cómo lo señala. Darkrai mezcla constantemente una crítica de forma, el ritmo y la estructura semanal, con supuestos problemas de fondo narrativo, sin llegar a desarrollar ninguno en profundidad. Por ejemplo, menciona que Horikoshi forzó una referencia a los portales de Endgame, pero nunca explica qué es exactamente lo forzado. La subtrama de Aizawa, Miki Kurohiri estuvo más que presente en la recta final. Kurohiri no aparece porque sí, sino como la culminación de un conflicto emocional y temático que llevaba varios capítulos construyéndose. Si hay algo cuestionable con Kurohiri, sería lo que ocurre después, no su participación en la guerra. Respecto a que la guerra final esté carreada por estudiantes de primer año, el propio Darkrai reconoce la respuesta con un pero bueno, shonen. Y sí, es un tropo clásico, pero en My Hero Academia tiene además una justificación interna muy clara. La obra insiste desde sus inicios en que los quirks se vuelven cada vez más poderosos y complejos con cada generación. Bajo esa lógica, es coherente que los estudiantes más jóvenes, la generación más reciente, sean quienes marquen la diferencia, especialmente cuando están emocionalmente implicados en el conflicto, como ocurre con Uraraka o Aoyama y la evolución de sus quirks. Esto no significa que los héroes adultos sean irrelevantes. Personajes como Endeavor, Houtsu o incluso secundarios como Gamborka cumplen roles clave. Simplemente, el foco narrativo no está tan puesto en ellos, porque la historia trata precisamente sobre el fracaso del modelo heroico adulto y la necesidad de un relevo generacional. En cuanto a la ausencia de héroes internacionales, aquí Darkrai se queda en una afirmación tajante, no es nada creíble, sin considerar la explicación que da la propia obra. All for One provoca conflictos en el extranjero para que cada país tenga que velar por su propia seguridad, y tras la muerte de Star and Stripes, los gobiernos concluyen que intervenir sería inútil o directamente suicida. No ignoran la amenaza, están paralizados por ella. No es hasta que Deku se convierte en un símbolo de esperanza que el mundo finalmente responde. Por todo esto, creo que lo justo aquí es darle el primer punto a Horikoshi.
El cansancio estructural es un señalamiento válido, pero Darkrai no logra convertirlo en una crítica narrativa sólida, quedándose en observaciones superficiales sin profundizar en las propias respuestas que la obra ofrece. 2. El humor rancio. Este no es un problema especialmente grave, pero mentiría si dijese que a mí y a muchas otras personas esto no nos sacó de onda en varios momentos. Boku no Hero siempre ha tenido sus toques humorísticos, pero creo que la guerra final contra las supuestas mayores amenazas mundiales no era el momento más adecuado para que Horikoshi sacase a relucir su payaso interior. Así, escenas que tienen una intención cómica acaban causando muchísimo cringe, como la ilusión seductora de Hawks que hizo Kemi acompañado del Tokoyami Pac-Man, o la vez que Shoto va a llegar todo épico y vuelven a llamarlo 5 salchichas. Hay varios momentos así, pero sin duda el que se lleva el primer puesto es el melocotón o durazno de Mirio. Para mí una de las peores páginas de todo Boku no Hero. Ya me dirás qué necesidad había de humillar a uno de los personajes más queridos como es Mirio, haciendo que su mejor baza fuese enseñarle el culo a Shigaraki, la destrucción encarnada, para distraerlo y que además le funcione. No, es que es bonito porque Nighttime me dijo que el mundo tenía que tener buen humor, no sé qué. No, amigo, esto es comedia para niños de 5 años. Da vergüenza ajena y solo sirve para dejar mal a ambos personajes. En este punto, Darkrai hace una aclaración importante. Boku no Hero Academia siempre ha tenido humor, pero considera que introducirlo en plena guerra final, cuando se supone que están en juego las mayores amenazas del mundo, puede sentirse fuera de lugar y romper la tensión. Y hasta cierto punto, estoy de acuerdo. Hay momentos cómicos que pueden sacar de la inmersión, especialmente si el lector o espectador esperaba un tono completamente solemne. Ahora bien, el problema vuelve a ser el mismo. Una cosa es que algo incomode, y otra muy distinta es que esté mal escrito. La mayoría de los ejemplos que menciona entran más en el terreno del gusto personal y del tono que en el de errores narrativos. El caso de Mirio es el más claro. Darkrai expone él mismo la justificación interna de la escena, las palabras de Nahida sobre la importancia del humor incluso en la desesperación, pero en lugar de refutar ese argumento, simplemente lo ridiculiza y lo despacha como humor para niños de 5 años. El problema es que Mirio siempre ha sido un personaje asociado al humor absurdo. Su primera aparición literalmente consiste en aparecer atravesando una pared sin ningún contexto. Lo que ocurre en la guerra final no es un cambio de personalidad, sino el uso de ese rasgo en una situación límite, como un último recurso desesperado para distraer a Shigaraki. ¿Da vergüenza ajena? Sí, completamente. Pero eso no significa que arruine al personaje ni que deje mal parado a Shigaraki. De hecho, puede leerse incluso al revés. Mirio está dispuesto a humillarse a sí mismo con tal de ganar unos segundos y ayudar a los demás. Eso no lo degrada, lo define. Y hay otro punto importante. El propio Darkrai reconoce que este no es un problema especialmente grave. Entonces cabe preguntarse por qué se incluye en un video titulado 20 problemas que destruyeron Boku no Hero Academia. Si el problema no es grave, no rompe la lógica de la historia ni contradice a los personajes, entonces estamos hablando más de una incomodidad tonal que de un fallo narrativo real. Por todo esto, aquí también el punto se lo doy a Horikoshi. 3. Spinner siendo racista. Aquí admito que este es un problema muy específico mío, pero es que me gusta mucho Spinner, es de mis personajes favoritos, así que esto me molestó especialmente. Spinner es un mutante, su aspecto es el de un lagarto y como tal ha sufrido muchísima discriminación toda su vida. Este es uno de los puntos principales del personaje, uno de los motivos por los que se sentía marginado y por lo que acabaría siendo parte de la Liga de Villanos. Por eso yo no entiendo en qué pensaba Horikoshi cuando hizo que en su combate contra Shoji, Spinner acabase soltándole racistadas históricas, diciéndole que era asqueroso y llamándolo pulpo. Puedo intentar entender que quizás quería mostrar que la locura de Spinner lo estaba corrompiendo tanto que estaba incluso yendo en contra de sus ideales, pero sigue siendo rarísimo y un momento súper fuera del personaje. Nunca olvidaré cuando algunos supuestos fans de Boku no Hero me intentaron justificar esto haciéndome creer que a Spinner nunca le importó el racismo contra la gente de su condición, cuando este fue un tema que sí se tocó directamente, como cuando fueron a acabar con esa parodia de Ku Klux Klan. Pero bueno, si en algo podemos estar todos de acuerdo, es que el tema de la discriminación contra los mutantes nunca fue especialmente tratado en profundidad y siempre fue algo muy secundario, por lo que su inclusión en medio del arco final se sintió algo forzada. Ojalá Horikoshi le hubiera dedicado algo más, porque realmente ahí había mucho potencial con el que trabajar. Este argumento abre una pregunta muy interesante. ¿Puede una persona que ha sufrido discriminación terminar reproduciendo ese mismo odio? Y la respuesta es sí. Es un fenómeno real, conocido como opresión internalizada o violencia horizontal. Cuando una víctima, en su proceso de radicalización, acaba convirtiéndose también en victimario. Desde ese punto de vista, que Spinner insulte a Shoji no es algo inherentemente contradictorio. Spinner no deja de ser un personaje profundamente resentido, y a lo largo de la obra demuestra en ciertas ocasiones una clara hipocresía moral. En su primera aparición, por ejemplo, se burla de Ida llamándolo cuatro ojos, reduciéndolo a un rasgo físico. Más adelante, en el epílogo, increpa a Deku llamándolo asesino por la muerte de Shigaraki, cuando jamás mostró el mismo rechazo hacia la violencia ejercida por la Liga, hasta que ésta lo afectó a él personalmente. Spinner es, en muchos sentidos, el tipo de personaje al que solo le importa la injusticia cuando la sufre en carne propia. En ese sentido, que termine deshumanizando a otro mutante cuando lo percibe como el enemigo no arruina su personaje. Al contrario, lo integra aún más con la lógica interna de la Liga de Villanos, un grupo que habla de ideales pero actúa desde el rencor y el tribalismo.
Ahora bien, donde Darkrai sí da en el clavo es en la entrega narrativa. El problema no es lo que se plantea, sino cuándo y cómo se plantea. La discriminación hacia los mutantes siempre existió en My Hero Academia, pero nunca fue un eje central. Fue un trasfondo, un detalle del mundo. Por eso, que en el arco final, y de forma bastante repentina, se convierta en uno de los principales focos de conflicto y en el clímax emocional de personajes como Spinner y Shoji puede sentirse abrupto. No es que el tema salga de la nada, pero sí da la sensación de que la obra pasa de tratarlo como algo secundario a ponerlo en primer plano sin la preparación suficiente, especialmente tratándose de un tema tan serio. Por todo esto, creo que aquí lo más justo es declarar un empate técnico. La contradicción de Spinner no lo rompe como personaje y tiene sentido a nivel temático, pero el conflicto que la rodea habría necesitado más desarrollo. 4. El blanqueamiento de Endeavor. Esto lo he explicado muchas veces en mis streams, pero aún hay mucha gente que no entiende a qué me refiero exactamente y luego andan quejándose por ahí, así que por favor, atended bien antes de sacarme de contexto. Cuando Endeavor apareció por primera vez en la obra, se nos presentó como un monstruo despiadado que hizo que su familia viviese un infierno. Se sobreentendía que había abusado constantemente de su esposa, obligándola a tener hijos para tener al niño perfecto que pudiese ser el héroe número 1, una esposa a la que literalmente compró, pues su familia pasaba penurias económicas. Bien, a lo largo de la historia, Endeavor atraviesa un gran arco de redención, aceptando el mal que hizo e intentando ser mejor persona. Y yo no niego que eso esté ahí, es más, creo que es de lo más interesante del manga. El problema aquí es que yo siento que con el fin de que los lectores empatizasen más con Endeavor y estuviesen más dispuestos a perdonarlo conforme le iba dando más protagonismo, Horikoshi acabó blanqueando muchísimo al personaje, haciendo que sus terribles crímenes no fuesen tan terribles como se sugería en un principio. Al final no es que abusase constantemente de su esposa, sino que esta estaba dispuesta a que el matrimonio de conveniencia funcionase, incluso fue ella la que sugirió tener más y más hijos para que Touya no estuviese solo. Sí, la familia acabó siendo un desastre, pero nada que ver con la demoníaca percepción de Endeavor que se nos presentó inicialmente, siendo el mayor problema su obsesión con entrenar a Shoto y su desinterés por los demás. Ahora me diréis que me inventé el personaje en mi cabeza y que nunca hubo esa interpretación de Endeavor como un misógino esencial, psicópata golpea mujeres, pero bueno, supongo que seré yo el único con memoria. Y por cierto, hablando de falta de memoria, podemos hablar de cómo dentro de su universo no le importó a literalmente nadie la funa pública que le hizo Davi y el cabrón siguió conservando su puesto como uno de los héroes más importantes y vendiendo merchandising hasta el final. Aunque bueno, esto me parece God, como cuando intentan cancelar a un futbolista o a un youtuber y a todo el mundo le da igual. Seinen, crudo y realista. Aquí Darkrai plantea uno de los debates más delicados de My Hero Academia. No niega el arco de redención de Endeavor, de hecho, reconoce que es uno de los más interesantes de la obra, pero considera que, para facilitar que el público empatizara con él, Horikoshi terminó blanqueando la gravedad de sus actos. El problema principal de este argumento está en el uso del término blanqueamiento. Blanquear a un personaje implicaría restarle gravedad a sus acciones, justificarlas o desplazar la culpa hacia las víctimas. Y eso, simplemente, no ocurre con Endeavor. Lo que sucede con él es que, al inicio de la obra, se nos presenta una imagen general, casi mítica, de su figura. Un padre monstruoso, definido más por sus consecuencias que por sus detalles. Conforme la historia avanza, la narrativa no elimina sus crímenes, sino que los contextualiza, mostrándolos desde distintas perspectivas dentro de la tragedia de la familia Todoroki. No hay un retcon, hay una ampliación del foco. Es importante aclarar algo. La obra nunca afirma que Endeavor abusara sexualmente de su esposa, pero sí deja claro que ejerció violencia doméstica, abuso psicológico y un control obsesivo sobre su familia. Que Rei aceptara inicialmente un matrimonio de conveniencia no invalida ni suaviza el abuso posterior. La historia jamás presenta a Endeavor como una víctima de las circunstancias, ni excusa su comportamiento. Y esto se ve reflejado en las consecuencias. Endeavor cambia, pero no es absuelto. Su familia no lo perdona mágicamente. Natsu se distancia de él de forma definitiva, y Toya en su lecho de muerte le deja claro que sigue odiándolo. La obra no propone que todo se soluciona porque el agresor se arrepienta. Respecto a la revelación pública de Davi, es cierto que Endeavor no desaparece inmediatamente del espacio público, y eso puede resultar chocante. Pero más que una incoherencia, esto funciona como un reflejo bastante realista de una sociedad que ha convertido a los héroes en productos de consumo. Que un niño siga teniendo un peluche de Endeavor no es una absolución, es una muestra de desconexión, inocencia y banalización, algo que la propia obra critica constantemente. Por todo esto, no creo que Endeavor haya sido blanqueado. Sigue siendo un personaje profundamente culpable, marcado por sus errores, cuyo desarrollo no borra el daño causado ni obliga al lector a perdonarlo. En este punto, el marcador vuelve a inclinarse a favor de Horikoshi. 5. Todo sucedió en un año.
uno de los problemas de estructura más claros de la obra, y yo creo que este es absolutamente innegable, independientemente de que seas el mayor fan de Boku no Hero. ¿En qué cabeza cabe que todo lo que vimos en el manga ocurriese en menos de un año y concretamente en el primer año de escuela de nuestros protas? Es decir, esta gente alcanzó el pic de sus vidas salvando al mundo a los 15 años y se pasaron los siguientes cursos totalmente tranquilos. ¡Qué barbaridad! Ya me dirás tú qué clase de exámenes pudieron significar un desafío tras AFO. Era para probarlos ya de una y mandarlos a trabajar. Lo mires como lo mires, yo creo que a la obra no le hubiese venido mal ir teniendo timeskips cada cierto tiempo y que los planes de la Liga de Villanos y de AFO se extendieran a lo largo de todos los años académicos, terminando así con una graduación bien merecida en vez de comernos el timeskip de golpe en el capítulo final. Por Dios, si incluso en Yuma-kun, a quien se le suele decir el Deku azul de broma, pasaron de años escolar. Este argumento suele sonar muy convincente, pero vuelve a tener el mismo problema que otros anteriores. Se enuncia como algo innegable sin profundizar realmente en por qué lo sería. Darkrai afirma que es absurdo que todo lo ocurrido en My Hero Academia suceda en un solo año, pero no señala que eventos concretos resultarían imposibles dentro de la lógica interna de la obra. Y esa lógica es bastante clara. La sociedad heroica que presenta el manga era extremadamente dependiente de la figura de All Might. Su retirada no inicia una decadencia lenta y progresiva, sino un colapso acelerado. En menos de un año se rompe el equilibrio, emergen amenazas contenidas durante décadas y el sistema demuestra lo frágil que siempre fue. Que todo estalle en tan poco tiempo no es un descuido estructural, es el punto. Respecto a la idea de que los protagonistas alcanzaron el pic de sus vidas a los 15 años, aquí hay una confusión importante. Tener el mayor desafío de tu vida a esa edad no equivale a estar preparado para la vida adulta. Los estudiantes no solo se forman como héroes, siguen teniendo materias generales, desarrollo emocional y responsabilidades que van mucho más allá del combate. Además, la propia obra deja claro que muchos de ellos, como Kaminario Mina, son académicamente negligentes. Graduarlos automáticamente por haber participado en la guerra sería una irresponsabilidad del sistema, no una solución lógica. De hecho, leído desde otro ángulo, que estos chicos hayan tenido que enfrentarse al fin del mundo siendo apenas adolescentes no es una fantasía de éxito temprano, sino una tragedia. No alcanzan su cima, pierden su normalidad. El epílogo insiste en las secuelas físicas y emocionales que arrastran, no en lo glorioso de la hazaña. En cuanto a la propuesta de introducir time skips al estilo Harry Potter, hay que ser claros. No es una corrección, es una reescritura. Un esquema de varios años diluiría la sensación de urgencia y transformaría una historia sobre colapso sistémico en una de progreso gradual. No es que la idea sea mala, pero implicaría contar una historia completamente distinta. Por todo esto, que los eventos ocurran en un solo año puede ser incómodo para algunos lectores, pero no constituye un fallo estructural ni narrativo. En este punto, el marcador vuelve a inclinarse a favor de Horikoshi. 6. La falta de huevos. Seamos claros, este es uno de los mayores problemas de la obra para mí y para mucha gente. No por nada se ganó el nombre de My Disney Academia en multitud de memes. Todo debido al miedo de Horikoshi a matar personajes principales, especialmente a los héroes. Algo incluso más nefasto si le añades el estar constantemente baiteando con situaciones extremas que al final no acaban teniendo ninguna consecuencia al más puro estilo One Piece. Aquí tenemos ejemplos y ejemplos a montones. La Mirko desmontable que sobrevivió a todo pese a quedarse hecha fascículos, Endeavor tanqueando la batalla con Davi pese a estar hecho mierda, Mount Lady con las costillas abiertas, Oxy Tokoyami resistiendo ataques directos de AFO, Onima aguantando un fuego tan caliente que incluso le causó cicatrices a Endeavor, incluso los pilotos esos cuyos jets literalmente explotaron y empezaron a arder con ellos dentro, también ellos se salvaron. Esta falta de huevos es un problema de todo el manga y no solo del último arco. Pues cómo olvidar al putísimo Ganto Ino tanqueando un golpe directo de Shigaraki a sus 70 años y llegando vivito al final del manga, o a Lady Nagan sobreviviendo a una jodida explosión interna. Incluso ya sin hablar de muertes, el hecho de que el puto Mirio pueda seguir usando su quirk después del emotivo sacrificio que hizo en el arco de Berhaul es una jodida desgracia. Ni siquiera hubo huevos con eso. De todas formas, sí quiero destacar que al menos a Horikoshi no le tembló la mano para matar a los villanos, acabando así con Twice, Kurogiri, Gigantomachia, Creo, AFO, Toga, Davi y Shigaraki, y evitando así el legendario y temido final de una clase V en la que los villanos se redimiesen yendo a la escuela y caminando junto a Deku hacia el futuro, como siempre bromeábamos en este canal. Este argumento aborda una de las críticas más repetidas a My Hero Academia. La supuesta falta de valentía de Horikoshi a la hora de matar personajes importantes, especialmente héroes. Y para analizarlo correctamente, primero hay que desmontar una idea muy común. Las muertes no son el único tipo de consecuencia narrativa, ni tampoco el único recurso legítimo para transmitir peligro. Aquí entra en juego un concepto clave: la coherencia temática. Una obra es coherente cuando las decisiones que toma están alineadas con el mensaje que quiere transmitir. Y el arco final de My Hero Academia es bastante claro en ese aspecto. Tras el colapso de la sociedad heroica, los protagonistas no buscan simplemente ganar, sino hacerlo sin repetir los errores del pasado, sin deshumanizar a los villanos y sin asumir que el sacrificio constante es algo inevitable o incluso deseable. La propia obra es consciente de que sus personajes sobreviven a situaciones extremas, porque eso forma parte del tema central. Mega 目玉だけがそうか
Midoriya Izuku. Pedir más muertes en este contexto no es una exigencia neutral, ya que cada muerte a manos de los villanos refuerza ciclos de odio que la historia intenta romper. Esto no significa que no haya consecuencias. Al contrario, My Hero Academia opta por otro tipo de castigos narrativos. Jiro Uno muere ante Afo, pero pierde uno de sus hacks de forma permanente. Endeavor sigue con vida, pero su cuerpo queda destrozado y su legado moral irremediablemente manchado. Aux directamente pierde su don a manos de Afo. El peligro nunca es falso, simplemente no siempre se resuelve con la muerte. La obra empuja a sus personajes al límite físico y emocional, pero decide no cruzar ciertas líneas porque hacerlo rompería el mensaje que está construyendo. Eso no es cobardía, es una elección consciente. El caso de los pilotos refuerza aún más esta idea. Tras la muerte de Star, ellos están completamente dispuestos a sacrificarse, a morir llevándose a los villanos con ellos. Sin embargo, sin que lo sepan, All Might les prepara cientos eyectables. Este detalle no está ahí para quitarle peso a la escena, sino para subrayar el cambio de paradigma. All Might, quien estaba dispuesto a sacrificarse él mismo, ya desde antes entendía que el camino no puede ser simplemente acumular mártires. El propio diálogo irónico de uno de los pilotos, mira quién habla, deja claro que la obra es consciente de la contradicción y la utiliza para reforzar su tema, no para esquivarlo. En otros casos, la supervivencia es directamente necesaria para que el mensaje no se distorsione. Si Endeavor muriera a manos de Dabi, evitaría enfrentar en vida las consecuencias de sus actos y podría incluso ser reinterpretado como un mártir trágico. Si Lady Nagant hubiera muerto tras el intento de Deku por comprenderla, el aprendizaje del protagonista no habría sido "es posible tender la mano incluso a alguien roto", sino intentar entender a un villano solo conduce a la muerte, lo cual chocaría frontalmente con el arco del Darkero. El caso de Mirio tampoco responde a una falta de valentía narrativa. La recuperación de Tsukirk no está pensada para premiarlo a él, sino para profundizar el arco de él. Un poder que antes destruía ahora puede sanar. Es la materialización directa del mensaje que Deku le transmite. Lo importante de un poder no es solo su origen, sino el uso que se haga de él. Ignorar esto y reducirlo a no tuvieron nuevos es pasar por alto el propósito narrativo de la decisión. Ahora bien, esto no significa que todas las elecciones sean intocables. El caso de Gran Torino sigue siendo el más discutible. Su supervivencia tras el golpe de Shigaraki se siente forzada incluso dentro de la lógica interna de la obra. Haber muerto en el arco del Frente de Liberación Paranormal habría reforzado el colapso de la sociedad heroica y habría cerrado su arco de manera natural, sin necesidad de eliminar su influencia posterior, dado su vínculo con Nana Shimura. Aquí sí puede hablarse de una oportunidad desaprovechada. Aún así, como planteamiento general, la ausencia de muertes no responde a una falta de valentía, sino a una decisión narrativa deliberada y coherente con el mensaje que My Hero Academia quiere transmitir. Ganar sin perderlo todo, incluso cuando el mundo parece condenado. Por eso, con matices y excepciones, este punto sigue inclinándose a favor de Horikoshi. Romantización del bullying. Toca hablar del eternamente polémico, el más odiado y amado a partes iguales, el hombre que le hizo la vida imposible a Deku, pero que luego demostró que nadie lo quería tanto como él. Sin duda, el personaje más tridimensional de la obra. Seamos sinceros, Bakugo no es ni tan buen personaje como dicen las Fuyoshis, que lo consideran el mejor porque es guapo, ni tan horrible como dicen sus haters, que niegan todo su desarrollo solo porque les cae mal. El tipo fue un desgraciado con Deku al principio, haciéndole tremendo bullying en la escuela y tratándolo como una mierda durante parte de la obra, pero es un hecho que poco a poco fue cambiando a mejor, teniendo algunos momentos bastante bonitos, aunque su actitud gritona y molesta siguiese ahí. Personalmente, yo detesto la romantización del bullying que desprende la obra, y odié con cada fibra de mi alma cada vez que Horikoshi nos tiraba paneles de Deku y Bakugo chiquitos, como si eso fuese adorable, por no hablar de cada vez que Deku recordaba con nostalgia esa época, hablando con cariño del tipo que le dijo que se automatase, como si hubiesen sido amigos del alma cuando eso era la típica relación de un bully y su víctima a lo novio gigante. Yo acepto que Bakugo cambió para mejor, y puedo hasta aceptar que en la segunda mitad del manga Deku lo perdone y tengan una buena relación de amigos, rivales, novios o lo que sea actualmente, pero siempre me parecerá horrorosa la forma en la que Horikoshi escribió la actitud de Deku hacia Bakugo a lo largo de la obra, especialmente en todo lo referente al pasado de los dos. Bien, aquí Darkrai introduce matices importantes que conviene reconocer desde el inicio. No cae en el extremo de negar el desarrollo de Bakugo solo porque sea un personaje antipático, ni tampoco lo demoniza de forma simplista. Sin embargo, cuando entra en el tema de la romantización del bullying, Darkrai toca uno de los puntos más problemáticos y legítimamente criticables de My Hero Academia. El problema no es que los recuerdos de Deku y Bakugo de niños sean, en sí mismos, incoherentes.
El conflicto cae en el tono y el uso narrativo que se les da. En lugar de funcionar como contraste, esto fue lo que se perdió y ahora estamos construyendo algo distinto. Muchas de esas escenas se presentan con una carga nostálgica que transmite la sensación de que todo siempre estuvo bien, o de que el bullying fue solo una fase incómoda pero no especialmente grave. Y ahí es donde la obra patina, porque el lector sabe perfectamente que no fue así. Deku no solo fue menospreciado, fue humillado, aislado y psicológicamente aplastado durante años. Que él recuerde esa época con cariño, o que la narrativa lo acompañe con paneles adorables de ambos siendo niños, genera una disonancia incómoda. No porque Deku no pueda perdonar, eso es completamente válido, sino porque el perdón no viene acompañado de una reflexión clara sobre el daño sufrido, sino de una idealización del pasado. Y aquí aparece el gran elefante en la habitación. Bakugo diciéndole a Deku que se suicide en el primer capítulo. Esto es una incitación directa al suicidio, tratada con una ligereza inicial que contrasta enormemente con el peso real de algo así. A diferencia de Endeavor, cuyas acciones jamás se olvidan ni se suavizan, aunque se contextualicen, este momento de Bakugo nunca vuelve a abordarse de forma explícita ni específica. No se reflexiona sobre ello, no se nombra, no se trabaja. Esto provoca que el arco de redención de Bakugo, aunque funcional en muchos aspectos, tenga un punto ciego importante. No porque Bakugo no cambie, sino porque la historia evita confrontar directamente el daño más extremo que causó. El resultado es que el peso emocional recae casi exclusivamente en la capacidad de Deku para perdonar, sin que exista una verdadera problematización del abuso desde la narrativa. Por eso, aunque es aceptable que Deku y Bakugo terminen como buenos amigos, la forma en que se retrata su pasado conjunto, especialmente desde la perspectiva de Deku, se siente más como una romantización que como una superación madura del trauma. Aquí la observación de Darkrai es justa. Por lo tanto, este punto corresponde dárselo a él. El Santo Bakugo. Siguiendo en la línea anterior, yo una vez le otorgué el título de santo a Bakugo a modo de meme, y al final nos demostró que fue más que digno de este, y es que nuestro santo resucitó no una, sino 2 veces. Vale que la primera vez, cuando fue atravesado en la Primera Guerra, pues obviamente no le iba a pasar nada, pero el circo que montó Horikoshi con Bakugo en la segunda no fue ni medio normal. Inolvidable cuando rompió internet quedando con los órganos destruidos en ese icónico panel en el que parecía un Chems todo reventado, tras un monólogo precioso en el que reconocía el valor de Deku, no, de Izuku, llegando casi a nivel de Vegeta cuando reconoció a Kakaroto como el número 1. Yo por supuesto no me lo creí, porque esto es un shonen de mierda y la primera regla de los shonen es que mienten más que las mujeres, pero bueno, seguro que hubo alguna Fuyoshi destrozada que quemó sus tomos de manga por ahí. El tema es que la resurrección de Bakugo fue una cosa absolutamente demencial. Primero con el hecho flasheando drama diciendo que iba a hacer tremendo sacrificio épico convirtiéndose en su nuevo corazón, dando ahí un discurso sobre que los viejos héroes deben velar por las siguientes generaciones, por el bien del futuro, no sé qué. Luego tuvimos una movida rarísima de que Bakugo se reanimó a sí mismo automáticamente con una gota de sudor que explotó en su torrente sanguíneo en un proceso que tuvo a los Boku Bros dando volteretas durante una semana mientras buscaban pruebas para ver si era médicamente posible que algo así sucediese en la vida real. Y todo para que al final se nos revelase, y cito textualmente, que fue el propio inconsciente colectivo de la humanidad el que deseando que All Might no muriese, hizo que Bakugo volviese a la vida como un auténtico elegido y que con su corazón nuevecito fuese a salvarlo y a pegarse contra Afo él solo, pese a haber estado desangrándose 2 minutos antes. Como veis, si eso no es un santo, ya me diréis qué es. 9. El camaroncín. Ligado al punto previo, no podemos olvidar que, en otra demostración de una absoluta falta de huevos, el putísimo Edgeshot tampoco se murió. Es especialmente insultante porque ya todos teníamos claro que Bakugo volvería como el santo que es, pero al menos parecía que su regreso implicaría el sacrificio de Edgeshot. No es que Edgeshot fuese a sacarnos lágrimas porque tremendo random, pero al menos había aceptado convertirse en su corazón y había hablado de darlo todo por las siguientes generaciones. Así que todo era bastante bonito como despidiéndose. Pero no, el hijo de la gran puta se quedó vivo y aún por encima con la forma de un camaroncín de Shai para más humillación. Ni siquiera eso nos pudiste dar, Horikoshi, la madre que te parió. Dado que los puntos 8 y 9 están íntimamente ligados, como el propio Darkrai señala, lo más coherente es responderlos en conjunto. Empezando por el punto 8, hay que decir que Darkrai dedica gran parte de su argumento a relatar de forma humorística la secuencia de la muerte y resurrección de Bakugo. Es entretenido, sí, pero argumentativamente se queda corto en explicar por qué este recurso sería inválido más allá de lo absurdo que pueda parecer en la forma. Y aquí conviene aclarar algo importante. El recurso de la muerte simbólica seguida de un renacimiento no es nuevo ni ilegítimo en narrativa. En el caso de Bakugo, su resurrección está claramente vinculada a la culminación de su arco, el reconocimiento sincero de Izuku mediante aceptación del apodo Kacchan y su sonrisa genuina al volver. Todo eso encaja con el mensaje del arco final, heredar el futuro y avanzar todos juntos, sin repetir los errores del pasado. Conceptualmente, Bakugo reviviendo no contradice la coherencia temática de la obra. Ahora bien, que el concepto funcione no implica que la ejecución sea impecable. La explicación técnica de su regreso, Edgeshot, la sudoración explosiva, el reinicio del corazón, se siente innecesariamente rebuscada, y más aún el hecho de que Bakugo esté en condiciones de enfrentarse a All For One casi de inmediato.
Aquí la crítica de Darkrai sí toca un punto válido. La escena exige mucha suspensión de la incredulidad, incluso dentro de la lógica interna de My Hero Academia. Y es justamente en este contexto donde el punto 9, el caso de Yesod, se vuelve el verdadero problema. Ed Yesod ha sido siempre un personaje poco más que terciario, pero su aparente sacrificio tenía una función clara. No buscaba impacto emocional por apego previo, sino cierre temático. Un héroe veterano entregando literalmente su vida para que la nueva generación pueda seguir adelante. Eso no rompía el mensaje del arco final, al contrario, lo reforzaba. Por eso resulta tan disonante que finalmente sobreviva. A diferencia de All Might o de los pilotos, cuyas supervivencias cumplen una función temática concreta, la de Ed Yesod no aporta nada nuevo ni resignifica su sacrificio. Como en el caso de Gran Torino, se siente más como una oportunidad desaprovechada que como una decisión narrativa necesaria. En resumen, que Bakugo reviva no es un error en sí mismo, pues responde a su arco y al mensaje central de la obra. Pero la forma en que se explica su regreso es torpe y sobrecargada. Y la supervivencia de Ed Yesod sí resulta injustificada y resta fuerza al momento. Por eso, lo más justo es declarar un empate técnico en el punto 8, pero concederle claramente el punto 9 a Darkrai. 10. El lunático. Puede que este sea un punto más controversial, pero dejadme explicarme. A mí se me acusa de que siempre busco que muera gente así bien edgy. Y mira, es cierto. Pero en el caso de All Might siempre di mi brazo a torcer. Si bien considero que All Might hubiese tenido un cierre espectacular si hubiese muerto en su pelea con Afon Camino, me gustó cómo fue utilizado en el resto del manga. Considero que, aunque no muriese, Horikoshi supo mantenerlo interesante con su papel de héroe retirado que debía velar por los avances de Deku. Sin embargo, a cambio de esto y sumándole la predicción de Night Knight, en la que decía textualmente que tendría una horrible muerte si volvía a pelear, yo pensé que una de dos, o no volvería a luchar, o que si lo hacía, tendríamos una de las muertes más épicas y tristes del shonen actual. Por eso, cuando lo vi aparecer en la guerra con el traje de Iron Man, que imitaba los poderes de sus alumnos, yendo completamente desquiciado y riéndose a carcajadas por estar disfrutando de hacer lo que más le gustaba, es decir, de ser un héroe que lucha por salvar a los demás hasta el final, me emocioné muchísimo. Estaba listo para lo que parecía un cierre perfecto, demostrando que aunque All Might podría haber evitado la muerte que Night Knight le predijo, su heroica voluntad lo empujó a volver al campo de batalla una última vez, pese a saber que ahí encontraría su final en una batalla imposible, demostrando así ser el mayor héroe de todos. Pero no, en el último momento, aun cuando Afo parecía que lo iba a destruir, Horikoshi nos dio un giro argumental místico del destino y, como expliqué antes, el inconsciente colectivo de la humanidad lo salvó mágicamente, resucitando a Bakugo para que lo ayudase. Todo coronado con una visión de Night Knight que le da un mensaje rarísimo. No puedes tener una muerte tranquila, como si morir contra Afo hubiera sido una especie de camino fácil o algo así y fuese peor quedarse vivo. Qué frustración y qué falta de huevos. Vaya manera de arruinar por completo lo que pudo ser un momento histórico y una de las muertes más bonitas y recordadas de la historia del manga anime. Miedo al éxito en su estado más puro, chaval. Antes de entrar en el análisis, conviene aclarar algo importante. La postura de Darkrai en este punto es completamente válida como preferencia personal, pero una preferencia no constituye, por sí sola, un error narrativo. Que uno desee la muerte heroica de All Might no implica que la obra esté mal escrita por negarla. Y este matiz es crucial, porque la supervivencia de All Might no es un fallo de guión. Es el punto central de su arco y su verdadero clímax emocional. Desde el inicio de My Hero Academia, la historia insiste en una idea muy concreta. Hay valor en que Toshinori Yagi viva más allá de su rol como símbolo. No es casual que se subraye una y otra vez su promesa de seguir vivo, tanto frente a Inko como frente a Izuku. All Might quiere morir como héroe, pero el mundo, y la narrativa, le exige algo más difícil. Vivir como ser humano. La predicción de Night Knight no funciona como una sentencia inevitable, sino como el conflicto que encarna esa tentación. La muerte horrible no es una obligación narrativa, es la opción cómoda, la salida épica, el final glorificado que All Might siempre ha idealizado. Precisamente por eso, no tiene por qué ser su desenlace. Cuando All Might vuelve al campo de batalla con su traje, riendo, disfrutando una última vez de ser héroe, la escena funciona porque parece conducir a ese sacrificio final, pero la obra decide conscientemente no recorrer ese camino. No por cobardía, sino por coherencia temática. El diálogo con Night Knight no es un mensaje rarísimo, ni un giro místico arbitrario. Es la catarsis de todo el arco del personaje. Cuando Night Knight le dice que no puede tener una muerte tranquila, lo que está negando no es la muerte en sí, sino su idealización. All Might no puede morir de forma limpia, gloriosa y reconfortante, porque ya no es solo un símbolo. Es un hombre con responsabilidades, vínculos y un legado que no se transmite muriendo, sino viviendo. La propia obra lo verbaliza de forma explícita. Y eso que los pioneros suelen transmitir su legado al morir. Eso solo sucede en los cómics, Toshinori Yagi. Ese diálogo resume el núcleo del mensaje. My Hero Academia rechaza conscientemente la glorificación de la muerte heroica como único camino para el legado. All Might no es menos héroe por sobrevivir, es más humano, y ese es precisamente el punto. Por tanto, no se trata de falta de valentía ni de miedo al éxito.
Se trata de cerrar el arco de All Might de forma coherente con los temas centrales del arco final. Abandonar los símbolos absolutos, construir un futuro compartido y entender que salvar también implica quedarse. Por todo esto, este punto no es un error narrativo. Este punto va para Horikoshi. 11. El inconsciente colectivo de la humanidad. Y ya que hablamos de esto, me parece jodidamente absurdo todo lo relacionado con este tema. Como decía antes, All Might se salvó porque, claro, la gente del mundo estaba viendo la pelea por televisión e internamente todos desearon que el héroe sobreviviese, erigiendo así a Bakugo como un santo salvador. Hombre, visto así ya que hubiesen deseado también que le cayese un meteorito abajo en la cabeza y así no había gran nada. Vaya estupidez. Con estas movidas, el poder de Night Knight queda como un poder completamente inútil, pues ya me dirás de que sirve un quirk que podría ver el futuro, pero que ese futuro cambia si la gente lo desea con todas sus fuerzas. Lo peor es que había foreshadowing, como dice la chaviza, y en el arco de Berhaul, el inconsciente colectivo ya había cambiado para que todo saliese bien, por lo que el incidente de All Might sería la segunda ocasión en la que estos cambios de destino se dieron explícitamente dentro de la obra. Pero quién sabe, igual durante toda la obra todo el mundo estuvo deseando fuertemente que todo saliese súper bien y por eso no se muere ni Dios en el lado de los buenos. Fíjate tú que quizás hasta sea un concepto metanarrativo y todo sea una representación de cómo los fans, quienes al no querer que sus personajes favoritos mueran, hacen que el dios de Boku no Hero, Horikoshi, salve a todos una y otra vez. En fin, vaya fumada y todo por querer flashear misticismo. Este punto es uno de los más delicados de toda la crítica, porque aquí Darkrai no está cuestionando solo una escena concreta, sino el funcionamiento del destino dentro de My Hero Academia. Y para abordarlo correctamente, hay que empezar por reconocer un matiz importante. Durante buena parte de la obra, el propio manga nos hace creer que el quirk de Nighteye muestra un futuro fijo e inmutable. De hecho, esa era también la convicción de Nighteye. Su mentalidad fatalista lo llevaba a creer que todos los resultados visualizados por Foreseed, incluidos los negativos, estaban destinados a ocurrir tarde o temprano, razón por la cual utilizaba su don con extrema cautela y solo para asegurar desenlaces que ya consideraba inevitables. Desde esa perspectiva, el destino parecía una ley absoluta. Sin embargo, esa lectura no es una verdad objetiva del mundo, sino una interpretación del propio Nighteye, y la obra se encarga de desmontarla. Como bien dijo Darkrai, el primer quiebre ocurre en el arco de Overhaul, cuando Izuku desafía por completo la visión de su muerte frente a Chisaki. Es ahí donde el propio Nighteye plantea la hipótesis de que el resultado cambió debido al deseo compartido de todos por un futuro mejor. Esto es importante, porque el inconsciente colectivo no aparece de la nada en el arco final. Ya existía como idea latente. No es un giro arbitrario, sino la ampliación de un concepto previamente establecido, que pasa de un caso excepcional a una afirmación ideológica más amplia. Desde esta óptica, la crítica de Darkrai, según la cual, si el deseo colectivo puede alterar el destino, entonces podría generar cualquier solución absurda, como hacer caer un meteorito sobre All for One, parte de una extrapolación incorrecta. My Hero Academia nunca plantea que el deseo cree eventos desde la nada. Lo que plantea es que puede romper la certeza de un futuro negativo que se creía inevitable. El deseo colectivo no genera el milagro, rompe el determinismo. Bakugo no revive porque la humanidad lo desee mágicamente, sino porque ya existe una cadena de causas en marcha. Lo que se desactiva no es la lógica interna del mundo, sino la idea de que el fracaso era el único desenlace posible. Bajo esta lectura, el quirk de Nighteye no queda inutilizado. Al contrario, queda resignificado. Foreseed muestra futuros altamente probables en un mundo que actúa como si el destino fuera inmutable. El verdadero error no está en el poder, sino en la mentalidad fatalista de quien lo porta. Por eso su tragedia no es haber visto mal el futuro, sino haber creído que no podía cambiarse. En cuanto al supuesto misticismo innecesario, el concepto del inconsciente colectivo funciona como cierre temático del arco final. My Hero Academia ha sido siempre una historia sobre símbolos, sobre la carga de delegar el futuro en figuras absolutas y en leyes incuestionables. Al rechazar el destino fijo, la obra rechaza también la glorificación del sacrificio inevitable y afirma que el futuro no pertenece a un solo héroe, ni siquiera a uno con un don extraordinario, sino a una voluntad compartida. ¿Es perfecta la ejecución? No. Al verbalizar el concepto de forma tan explícita, el manga pierde sutileza y hace que la idea se sienta más literal de lo necesario. Pero eso es un problema de forma, no de fondo. En definitiva, el inconsciente colectivo de la humanidad no rompe las reglas del mundo ni convierte a My Hero Academia en una historia sin consecuencias. Es la culminación lógica de un discurso que lleva construyéndose desde Overhaul. El destino no es una condena, y el legado no se transmite muriendo, sino quedándose. Por eso, aunque con matices, este punto también va para Horikoshi. 12. AFO.
Las 3 letras más devastadoras del entretenimiento literario que nombran a uno de los peores villanos que he visto en mi putísima vida. Todo sobre este personaje es horrible. No lo salvan el tema musical que le pusieron en el anime, tema buenísimo, todo se ha dicho. Dejando de lado que su diseño cara de escroto nunca me gustó, lo cierto es que no hay absolutamente nada destacable en este tipejo. Ya no digo que le falte carisma, que eso es algo muy subjetivo, pero que en mi opinión pues tampoco es que tenga mucha. Es que a nivel de amenaza final fue un fraude tremendo, cuyas únicas hazañas destructivas quedaron en el pasado y que en la guerra fue humillado constantemente, incapaz de matar a un personaje siquiera. Por favor, si hasta Mineta y el tipo de la cinta adhesiva lo tomaron verbalmente, no te lo puedes tomar en serio. El tipo es ridículo, tan ridículo que incluso acabó siendo un puñetero bebé y como tal fue barrido por el mayor especialista en hacer llorar a niños pequeños, es decir, el santo. Y a nivel de escritura también es más plano que un folio, siendo solo un tipo que se obsesionó con los villanos de los cómics. Por Dios, Horikoshi, como si no tuviese sido suficiente plagiarle diálogos enteros a Garu para dárselos a Shigaraki, también tuviste que plagiarle su motivación para dársela a Afo, como iba diciendo, obsesionado con ser como un rey demonio de los cómics y con su hermano, siendo esto quizás lo más interesante de este pedazo de mierda, esa relación de dependencia en la que no podía soportar que su primera posesión, es decir, su Onichan, se alejase de él. Una relación que tampoco es que sea exploradísima, teniendo un único capítulo de flashback para luego medio forzar una rivalidad con Bakugo porque supuestamente este le recordaba al hombre que hizo que su hermano se alejase de él. Este punto vuelve a partir de una postura válida como preferencia personal, pero problemático en su formulación. Calificar a All For One como un fraude sin establecer criterios narrativos claros reduce la crítica a una reacción emocional. Decir que no impone o que resulta ridículo no explica, por sí mismo, por qué estaría mal escrito. Si vamos a hechos concretos, la afirmación de que sus hazañas quedaron en el pasado es, como mínimo, discutible. Durante la guerra, All For One provoca destrucción a gran escala, enfrenta simultáneamente a múltiples héroes de alto nivel, deja el cuerpo de Endeavor completamente destrozado tras un ataque tanto físico como psicológico, revelándole su responsabilidad indirecta en la caída de Touya, y le arrebata a su Kirk Aux, uno de los héroes más relevantes del sistema. Más allá del daño material, All For One se caracteriza precisamente por llevar a los personajes al límite emocional y simbólico, que es donde la obra sitúa gran parte de su conflicto. La crítica de que no mata a nadie también necesita matices. En primer lugar, no es cierto de forma literal. All For One mata a Gigantomachia, su propio subordinado, y a Stein durante su combate con All Might. Excluir estas muertes solo porque afectan a villanos es una decisión arbitraria. Pero incluso dejando eso de lado, el problema del argumento es asumir que un villano solo funciona si acumula muertes en pantalla. Narrativamente, All For One no necesita matar héroes para cumplir su rol. Su uso del Kirk Rewind de Eri establece un límite temporal claro. Su objetivo no es recrearse en el combate, sino avanzar antes de desaparecer. Esto encaja con su caracterización. Ve a los héroes como insectos, no como rivales dignos de atención. Por eso escenas como las de Mineta o Zero no lo dominan verbalmente, simplemente no le importan. Su indiferencia no lo debilita, lo define. En cuanto a su supuesta planicie como personaje, aquí conviene aclarar algo fundamental. All For One no está escrito para ser un villano complejo ni trágico en el sentido tradicional. Su motivación simple no es un error creativo, sino una decisión consciente. Afo representa el mal antiguo, el poder acumulado, la fantasía infantil del rey demonio llevada a sus últimas consecuencias. Su contraste no es con villanos profundos, sino con el nuevo mundo que intentan hacer. Por eso su pasado no se explora extensamente. No se busca humanizarlo de forma profunda, sino mostrar cómo incluso una motivación infantil, alimentada por el contexto adecuado, puede convertirse en una fuerza destructiva absoluta. Su relación con su hermano es interesante no por su profundidad emocional, sino por lo que revela. All For One concebía a su hermano incluso desde el nacimiento como una posesión, no como un igual. Ahora bien, donde sí es justo concederle la razón a Darkrai es en el clímax específico con Bakugo. Que Bakugo, recién reanimado, pueda seguir el ritmo de All For One resulta forzado incluso dentro de la lógica interna de la obra. Y que Afo establezca un paralelismo tan directo entre Bakugo y el segundo portador del One for All se siente apresurado y funcional más al simbolismo que a la naturalidad narrativa. En ese punto concreto, la derrota puede percibirse como inmerecida. Sin embargo, ese fallo puntual no invalida al personaje en su conjunto. All For One no fracasa como villano porque no mate héroes ni porque no sea carismático, sino que cumple una función distinta. Ser el antagonista que debe desaparecer para que el mundo deje de necesitar símbolos absolutos. Por todo esto, pese a sus problemas de ejecución en el tramo final, este punto no demuestra que All For One sea uno de los peores villanos del medio. Demuestra, más bien, que es un villano deliberadamente simple en una historia que quiere dejar atrás ese tipo de mal absoluto. Por lo tanto, este punto se lo concedo a Horikoshi.
C. La gran Aizen. Esto ya fue para meter a Horikoshi en un barril y tirarlo colina abajo. Cada vez que me acuerdo, me enfado. Vale, ya nos quedó claro que Afo es mierda. Esta mierda que yo hasta pensé que estaba escrito así a propósito. En plan, me decía a mí mismo, oh, Shigaraki es obviamente el gran villano de la obra. Supongo que Horikoshi quiso hacer que Afo fuese únicamente un medio para empujar su historia y por eso se siente tan poco trabajado. Está ahí solo para ser una amenaza para Bakugo y los demás personajes, mientras que Deku está uno contra Shigaraki, entiendo. Pero en otro inesperadísimo giro de los acontecimientos, Afo de alguna manera regresó cual Palpatine y se manifestó una última vez usando a Shigaraki de avatar, revelándole que él no había tomado ni una sola decisión por sí mismo en toda su vida. Su triste pasado, sus amigos, su queer, todo había sido planeado al milímetro por Afo para construir a su sucesor. ¿Recuerdas cuando te enfadaste porque perdiste esa partida de League of Legends con Spinner porque se fue el internet? Fui yo, Tomura, fui yo quien apagó el wifi. Impresionante. Qué manera de venir a joder hasta el último momento, empañando así al personajazo que es Shigaraki. Porque creo yo, vamos, que parte del encanto de su tragedia estaba en que Shigaraki eligió su propio camino, en el haber nacido como un quirk tan destructivo y aún así haberlo desencadenado a voluntad contra su familia, harto de la mala situación que vivía. Pero con este giro de mierda, en el que resulta que incluso el quirk se lo implantó a Afo, todo esto se desmorona y al final pues no hay de otra más que tenerle pena a un pobre niño inocente cuya vida fue planeada para que tomase ese camino exacto. Afortunadamente, Shigaraki Cristo se mantuvo fiel a sus ideales hasta el final y aceptó ese camino de destrucción impuesto como el suyo propio. Pero eso no quita que el giro fue completamente innecesario y dañino para uno de los mejores personajes de la obra a cambio de intentar dejar más maligno al puñetero Afo. Además, este segundo round de Afo fue incluso peor que el primero, siendo tanqueado por los más randoms de la clase A, papeado por Deku con su tú solo eres un humano que se siente solo y destruido por el combo de este con Shigaraki así todo bien Star Wars. Este punto es especialmente sensible porque no solo critica a All for One, sino que acusa a la obra de arruinar retroactivamente a Shigaraki, uno de sus personajes mejor construidos. Y aunque la frustración de Darkrai es comprensible, su lectura parte de una interpretación más extrema de lo que realmente plantea el manga. Empezando por la comparación con Palpatine. Aunque funciona como chiste, narrativamente es inexacta. Desde antes del arco final se había establecido que, al obtener el Kirk de All for One, Shigaraki también heredó parte de la conciencia de Afo. El supuesto giro no es que Afo aparezca de la nada, sino que se revela que Shigaraki no había logrado erradicarlo por completo. Es un regreso discutible, sí, pero no carente de bases previas. Ahora bien, el núcleo de la crítica está en la idea de que este giro le quita agencia a Shigaraki y destruye su tragedia. Pero aquí conviene matizar. Desde el arco del Frente de Liberación Paranormal, Deku ve dentro de Shigaraki a un niño roto que llora. Ese no es un detalle decorativo, es el conflicto central del protagonista en el tramo final. Deku no busca solo derrotar a Shigaraki, busca comprender qué lo llevó hasta ahí. Por eso, cuando se revela que All for One tuvo una influencia mucho mayor en su vida, desde el implante del Kirk hasta la manipulación de su entorno, no se está negando lo anterior, sino profundizándolo. Ya se sabía que Afo lo había usado como marioneta y como posible receptáculo. Lo que cambia no es el rumbo del personaje, sino el grado de control que creíamos que tenía Afo. Y aún así, esto no convierte a Shigaraki en un simple muñeco sin voluntad. Afo creó las condiciones, le puso el arma en las manos, pero Shigaraki decidió apretar el gatillo. Cuando Afo le dice que nunca tomó una sola decisión en su vida, no está enunciando una verdad objetiva, está intentando quebrar su identidad para borrar su conciencia y tomar el control definitivo. Que Shigaraki resista esa revelación y, aún así, reafirme su deseo de destruirlo todo, es precisamente la confirmación de su agencia, no su negación. Por eso el final de Shigaraki es coherente. Reconoce al niño que fue, pero no reniega del camino que eligió. No se trata de absolverlo ni de reducirlo a una víctima inocente, sino de entender que fue un villano con contexto, no un demonio abstracto ni un simple mártir del destino. En cuanto al segundo round de All for One, que Darkrai considera incluso peor que el primero, aquí ocurre algo similar a lo que pasa con otros puntos del arco final. Afo no es contenido por personajes random porque haya perdido peso narrativo, sino porque ese es exactamente el mensaje. El mal absoluto ya no puede imponerse desde un pedestal. Es debilitado por la suma de voluntades, por un mundo que dejó de necesitar un único símbolo. Cuando Deku le dice que no es un rey demonio, sino un humano vacío y solitario, no lo está humillando gratuitamente. Está despojándolo del mito que él mismo construyó. Afo no pierde porque sea menos fuerte, pierde porque su modelo de poder ya no tiene lugar en el mundo que se está formando. En definitiva, este giro no convierte a Shigaraki en un personaje arruinado, ni a All for One en un villano improvisado al estilo Palpatine. Puede discutirse su ejecución y su duración, pero narrativamente responde al mismo eje que atraviesa todo el final de My Hero Academia. Dejar atrás a los dioses, a los demonios y a los destinos absolutos. Por todo esto, este punto no demuestra una traición a Shigaraki, sino una confrontación final con la sombra que siempre lo persiguió. Y por tanto, este punto vuelve a ir para Horikoshi.
14. El votante del PSOE. Entramos en un punto crítico en el que sé que los más fans de Boku no Hero se van a enfadar conmigo, pero para mí este es uno de los mayores problemas de la obra y el motivo por el que Deku me parece un pésimo protagonista. Lo siento, pero no puedo con la actitud de Deku hacia Shigaraki durante toda la obra. No puedo entender cómo se obsesionó de esa manera por querer ayudar y entender a un terrorista que literalmente buscaba destruir todo Japón y que tampoco quería ser ayudado o entendido en primer lugar. Cada vez que Deku le tiraba sus frases de mierda de votante del PSOE perdona criminales como quiero salvar al niño que llora dentro de ti o eres humano, juro que se revolvía algo en mi interior. Y los fans de Deku me dirán que soy un edgy por no entender que un héroe debe intentar salvar a todo el mundo y que Deku solo buscaba entenderlo para que no se repitiese una situación así de nuevo. Pero es que me da igual. El tema es que Deku priorizó la vida de un asesino por encima de la del mundo entero y eso no es nada heroico para mí. Es un hecho que Deku se arriesgó demasiado a la hora de enfrentarse a Shigaraki. En vez de darlo todo para neutralizarlo lo más rápido posible, se esforzó a propósito por intentar dialogar con él y conocer a su niño John interior, lo que acabó poniéndolo en peligro a él y a todos los que lo rodeaban. Básicamente, si Afo pudo tener siquiera su segundo round, fue prácticamente culpa de Deku por no tomarse en serio el encuentro y estar chingue y chingue con que quería saber la verdad tras Shigaraki. Esto no me lo invento, lo dice Afo textualmente. Gracias a que cambiaste el corazón de Tenko, fui capaz de retomar el control. Y hubiesen perdido en ese momento por las tonterías de Deku si no fuese por el tremendo guionazo que vino después. Pero bueno, así es el Kodomo champán, supongo. Normal que luego sus colegas no le quisiesen hablar en años, casi los condena a todos por hacer el subnormal en vez de estar a lo que había que estar. Definitivamente una dinámica terrible, pero qué esperar del tipo que considera a su bully su mejor amigo. El principal problema del argumento de Darkrai está en el planteamiento inicial. La idea de que Deku priorizó la vida de un asesino por encima de la del mundo entero y que no se tomó en serio el enfrentamiento. Esto no se sostiene si atendemos a lo que realmente ocurre en la obra. Deku, pese a su idealismo y a su deseo de comprender a Shigaraki, en ningún momento deja de enfrentarlo ni lo coloca por encima del bienestar global. Muy por el contrario, sus acciones demuestran una preocupación constante por minimizar daños colaterales y proteger a los civiles. Se eleva del suelo para evitar que Shigaraki cause destrucción masiva con Dekai, lo aleja de zonas pobladas y finalmente traslada el combate al monte Fuji precisamente para reducir las consecuencias del enfrentamiento. Deku puede ser idealista, pero no actúa desde la negligencia extrema que Darkrai le atribuye. La frase debió darlo todo para neutralizarlo lo más rápido posible también es engañosa, porque presupone que esa opción era viable y sencilla. La realidad es que la super regeneración de Shigaraki ya había sido presentada como prácticamente inexpugnable, incluso frente a ataques devastadores. El propio desarrollo del combate deja claro que derrotarlo por fuerza bruta no era una solución realista. De hecho, cuando la pelea avanza, se establece que la única vía posible para vencerlo era transferirle el One for All, una estrategia pensada para atacar su mente, sobrecargar su cuerpo y explotar su verdadero punto débil. Esta decisión no surge solo del deseo de entenderlo, sino de una necesidad táctica. Y esto es clave, porque la transferencia del One for All cumple una doble función. Permite a Deku acceder al núcleo mental de Shigaraki y, al mismo tiempo, sobrecargarlo con la energía acumulada, sumándole además la fatiga celular generada por el uso de Gearshift. Es decir, no fue una decisión emocional desligada del combate, sino una estrategia integral. Respecto a la frase de All for One, gracias a que cambiaste el corazón de Tenko pude retomar el control, es cierto que existe, pero tomarla como una verdad absoluta del relato es problemático. No solo porque proviene de un personaje manipulador cuya intención es quebrar a Deku, sino porque el propio manga matiza esa afirmación. Tras la toma de control, tanto Deku como el mismo Afo reconocen que este debió ser eliminado junto al espíritu de Shigaraki, y que solo logró sobrevivir debido al vacío emocional provocado por la pérdida definitiva de Yoichi. Además, en ese regreso, Afo pierde tanto el Quirk de Kai como el resto de los Quirks del One for All, quedando severamente debilitado. Por tanto, no es correcto afirmar que Afo tuvo un segundo round por culpa de Deku. De hecho, las acciones de Deku ya habían inclinado la balanza a su favor, pues Shigaraki se encontraba en proceso de desintegración antes de que Afo retomara el control. Y es precisamente esa misma secuencia de decisiones la que permite su derrota final, ya que la sobrecarga del One for All provoca que Afo pierda la super regeneración del cuerpo de Shigaraki, dejándolo finalmente vulnerable. En conclusión, el problema no es que Deku no se tomara en serio el combate, sino que Darkrai rechaza el tipo de heroísmo que la obra decide defender. Uno que no renuncia a combatir, pero que tampoco abandona la pregunta de por qué existe el monstruo al que se enfrenta. Ese enfoque es discutible a nivel ético, pero es coherente dentro de la lógica y los temas de My Hero Academia, y no puede reducirse a una irresponsabilidad narrativa, sin ignorar buena parte del contexto que el propio manga establece. Punto para Horikoshi.
15. La sonrisa más bonita del mundo. Si Deku es votante del PSOE, Uraraka es ya directamente votante de Podemos. Santa madre de Dios. Yo no sé cómo Horikoshi no tuvo los huevos de juntarlos al final, porque estos dos pedazos de imbéciles eran tal para cual. Lo de Deku con Shigaraki fue un show, pero es que lo de Uraraka con Toga no tiene ni nombre para describirlo. La obsesión de Uraraka por Toga fue tal que muchos la shipean, y cómo no, si es que parece literalmente que se enamoraron. Una supuesta rivalidad entre heroína y villana en la que se pasaron todo el tiempo hablando de ridiculeces y dando clinch a niveles estratosféricos. Empezando por la brillante estrategia de Uraraka queriendo hablar de amor con Toga. Ya me dirás para qué he visto el final. Insuperable cuando Uraraka admitió que sentía envidia de la libertad de Toga, que recordemos que es una asesina con un pasado trágico, porque ella estaba atrapada en su incapacidad de admitir sus sentimientos por Deku en público y por lo tanto podía identificarse con ella. Un espectáculo dantesco, adornado por el momento en el que Uraraka se ofrece a darle su sangre por siempre a Toga y coronado con uno de los peores diálogos de la historia de la ficción. ¿Piensas que soy bonita? Sí, eres la niña más bonita del mundo. Y tan pancha se quedó tras alabar la sonrisa de una pseudo Harley Quinn con decenas de víctimas a sus espaldas. Lo peor de todo es que le funcionó, y luego la traidora de Toga decidió morirse para salvar a su novia en vez de ayudar a sus compitas de la Liga de Villanos. Me imagino a Twice retorciéndose en el infierno. Pero por si fuese poco, luego Uraraka entra en depresión porque, claro, la asesina dio su vida para evitar que muriese por las heridas que ella misma le provocó. Es que si no me hubiese apuñalado, podría haberla salvado. Lo de este manga fue una cosa increíble, el mayor blanqueamiento de criminales por metro cuadrado que he visto, y eso que vivo en España. En este punto, el mayor problema del argumento de Darkrai vuelve a ser el mismo que en los anteriores. Confunde su rechazo emocional y ético a lo que está viendo con un error narrativo objetivo. Que algo genere incomodidad, vergüenza ajena o incluso repulsión no implica automáticamente que esté mal escrito. Son planos distintos. Empezando por lo esencial, Uraraka nunca absuelve a Toga ni minimiza sus crímenes. Esto no es interpretación, es texto explícito. Frases como no puedo negar que heriste a otros voluntariamente o no puedo ignorar tus crímenes, no voy a aceptarlo todo sobre ti dejan claro que Uraraka no está justificando ni blanqueando a Toga. Al igual que Deku con Shigaraki, lo que intenta no es perdonarla, sino comprenderla sin dejar de oponerse a ella. Además, el intento de diálogo no surge solo de un impulso emocional o romántico, como Darkrai lo plantea, sino de una necesidad táctica real. En ese momento, Toga había activado el Sadman's Parade transformada en Dulce, una situación completamente fuera de control. Los héroes no sabían cuánta sangre había ingerido, ni cuánto duraría el efecto, ni cómo detener la multiplicación de clones. En ese contexto, intentar conectar con Toga no fue una decisión arbitraria, sino una de las pocas opciones disponibles para frenar el desastre. Y aún así, Uraraka no deja de luchar en ningún momento. Se defiende, resiste y finalmente, tras evolucionar su Kirk, neutraliza la amenaza haciéndole evitar a los clones. Respecto al tema del amor y la famosa escena del "piensas que soy bonita", aquí conviene aclarar algo importante. La obra nunca presenta esto como una relación romántica recíproca. Toga proyecta su concepto distorsionado del amor, violento, posesivo, autodestructivo, sobre Uraraka, mientras que Uraraka responde desde la empatía, no desde el deseo. Decirle eres la niña más bonita del mundo no es una validación de sus crímenes ni una romantización de su violencia, sino un reconocimiento de su humanidad, algo que la propia sociedad dentro del manga le negó desde pequeña. Esto puede resultar incómodo, incluso cursi o torpe en su ejecución, pero no equivale a blanquear a una asesina. Sobre la decisión final de Toga, sacrificarse para salvar a Uraraka en lugar de ayudar a la Liga de Villanos, aquí hay un matiz clave que Darkrai omite. Toga deja claro que ya estaba pagando las consecuencias de abusar de su Kirk y que, fiel a su filosofía, no estaba dispuesta a ser arrestada. Vivo de la forma que yo quiero es una declaración profundamente egoísta, no heroica. Su sacrificio no la convierte en una buena persona ni borra sus actos. Es simplemente la forma en que ella decide terminar su historia, expresando el amor a su manera retorcida, del mismo modo en que vivió. Y respecto a la depresión de Uraraka tras la guerra, tampoco es incoherente. Durante días reprimió sus emociones para no afectar a los demás, y cuando finalmente colapsa, lo hace desde un lugar profundamente humano. Frases que pueden sonar absurdas o exageradas, como si no me hubiera apuñalado podría haberla salvado, no están pensadas para ser razonables, sino para reflejar culpa, shock y trauma. No está lamentando la muerte de un asesino en abstracto, sino el hecho de que alguien murió salvándola a ella, y que esa persona murió sin redención ni segunda oportunidad. Ahora bien, dicho todo esto, sí hay un punto donde se le puede conceder parcialmente la razón a Darkrai. La ejecución pudo haber sido más trabajada. La relación Uraraka-Toga habría ganado mucho con más desarrollo previo, y el cambio final de Toga puede sentirse abrupto para parte del público.
Pero eso es un problema de ritmo y profundidad, no una catástrofe narrativa ni el mayor blanqueamiento de criminales imaginable. En conclusión, lo que plantea este arco no es una glorificación del crimen, sino una exploración incómoda, y deliberadamente incómoda, de la empatía, el trauma y los límites del heroísmo. Puede no gustar, puede generar rechazo, pero está alineado con los temas centrales del arco final de My Hero Academia. Por eso, con matices, este punto también se lo concedo a Horikoshi. 16. Los brazos del Deku. Antes hablé de cómo Deku casi pierde contra Afo por culpa de sus tonterías, y efectivamente así fue, pues por eso perdió los brazos en un panel así bien pinche esencial. Dios, vaya risa como esa semana los Boku Bros sacaban pecho, afirmando que esto había sido tremendo y que era una forma de callarnos a todos los que criticábamos la falta de huevos de Horikoshi, que esto sí era un manga con consecuencias. Pero bueno, los que realmente entendemos My Disney Academia sabíamos que eso no iba a durar. Eso sí, tampoco esperábamos que lo fuesen a solucionar literalmente en el capítulo siguiente y con la solución más conveniente posible. Y es que resulta que la Besto Waifu podía sacarse su cuernito y curar a Deku por Bluetooth. Vamos, que Deku recuperó sus brazos en cuestión de un par de páginas y que encima pudo hacerlo sin que fuese necesario siquiera correr el peligro de llevar a una niña al campo de batalla. Literalmente la solución menos arriesgada posible. Esto fue una mamufada tremenda. Los que lo vimos en emisión al menos tuvimos que esperar una semana, pero leer esto de corridos para quedar duro como un guay, pues la consecuencia se arregla inmediatamente de un momento a otro. Es decir, no hay nada de seriedad ni de tensión. Pero bueno, es la norma con esta obra, ¿no? El problema principal de este argumento no es que señale una falta de consecuencias, sino que asume erróneamente que esta escena está escrita para castigar a Deku, cuando en realidad no es así. El foco narrativo de la recuperación de los brazos no es Deku, sino Eri. Durante la guerra, Eri fue retratada como una niña frustrada e impotente, incapaz de ayudar mientras otros arriesgaban su vida. Por eso, de cara al enfrentamiento final, y sabiendo que no la llevarían a un campo de batalla, toma una decisión activa: arrancarse el cuerno y entregarlo a Aizawa para que llegue hasta Deku. No como un acto milagroso, sino como una declaración de voluntad. Eri recuerda el concierto que la hizo sonreír por primera vez, promete cantarles cuando todo termine y dice algo clave: aunque sea solo un poquito, quiero que me dejen luchar. Este momento no previa a Deku, sino que completa el arco emocional de Eri. Primero pudo usar su Kirk para devolverle su poder a Mirio, y ahora lo hace para salvar a Deku. En esencia, Eri logra proteger a quienes fueron sus dos héroes. Esa es la consecuencia real de la escena. El error está en entender la palabra consecuencia únicamente como pérdida o castigo. Desde otra perspectiva, que Deku recupere sus brazos también es una consecuencia. Él fue quien le enseñó a Eri que su Kirk no solo destruye, sino que también puede sanar. Lo que ocurre aquí es el clímax emocional de esa idea previamente establecida. Además, es importante matizar que el Kirk de Eri no elimina todo el daño. Solo permite retroceder 1 o 2 minutos, por lo que Deku sigue manifestando el desgaste acumulado del combate contra Shigaraki. No es que no exista tensión, sino que esta no se construye a través de pérdidas irreversibles, sino desde un enfoque optimista y esperanzador, coherente con el tono de la obra. Ahora bien, esto no significa que la ejecución sea perfecta. El hecho de que un capítulo termine con Deku perdiendo los brazos y el siguiente los recupere puede sentirse abrupto y romper la inmersión. Esa crítica es válida. Por lo tanto, aunque la escena tenga problemas de ritmo, el argumento de la falta de consecuencias no se sostiene narrativamente. La escena cumple su función temática y emocional, y en ese sentido, el punto vuelve a inclinarse a favor de Horikoshi. 17. Ai Michisaki. Y bueno, ya que hablábamos de Eri, aprovecho aquí para mencionar rápidamente que la trama de Chisaki, quien fue uno de los mejores villanos del manga, también se cerró de la manera más rushada y con menos huevos posible, con el jefe recuperándose milagrosamente fuera de cámara gracias a la medicina moderna solo para decirle que bueno, que se disculpe con la niña por haber sido malo con ella. Con esto, el tremendo final del arco de Berhaul con Shigaraki jodiendo a Chisaki y obligándola a tener que pasar el resto de sus días sabiendo que nunca podría salvar a su jefe, queda, como todo en esta obra, en nada. Que la resolución final de Chisaki pueda sentirse apresurada es una crítica válida. Sin embargo, que alguien prefiera el cierre que tuvo en el arco de Overhaul no significa que este epílogo esté mal escrito. Para entenderlo, hay que analizar la escena más allá de la idea simplista de que se disculpe con la niña. Cuando Chisaki se reencuentra con su jefe, este le deja algo muy claro. Debido a lo que él mismo le hizo con su don, había quedado completamente incapacitado. Su recuperación no fue gracias a Chisaki ni a su obsesión por salvarlo, sino a la ayuda externa de la medicina moderna y los artículos de apoyo. Es decir, Chisaki no cumplió su objetivo, alguien más lo hizo a pesar de él. Además, el jefe subraya un punto fundamental: ya no hay familia. El Shinya Saikai dejó de existir. Todo aquello que Chisaki decía proteger fue destruido por sus propias acciones. Su camino, el que él creía correcto, no llevó a la salvación, sino a la ruina. Cuando Chisaki rompe en llanto y se disculpa, el jefe no lo absuelve. Al contrario, le dice que ya es tarde, que esas disculpas no le corresponden a él, sino a Eri.
Y remata con una condena clara. Aunque Eri llegue a olvidarlo, Chisaki no podrá olvidar jamás lo que le hizo. Te regañaré hasta que des tu último aliento no es consuelo, es sentencia. El error está en pensar que el castigo de Chisaki era no poder salvar a su jefe. Ese era su autoengaño. El verdadero castigo es entender que nunca fue un salvador, que destruyó aquello que decía amar y que ahora deberá vivir con esa verdad sin posibilidad de redención. Que este cierre no sea tan visceral como el momento en que Shigaraki le arrebata los brazos no lo hace menos severo. Al contrario, el castigo ya no es físico, es moral y permanente. El final del arco de Overhaul no queda invalidado, queda completado. Chisaki no solo pierde su poder, pierde el sentido que había construido para justificar su crueldad. Punto para Horikoshi. 18. Si me diese una moneda por cada vez que me encuentre en potencial genocida por la calle, tendría 2 monedas. No es mucho, pero claro que haya pasado 2 veces. Con este punto me refiero a la vieja pelleja esa que no le dio la mano a Tenko cuando este necesitaba ayuda, lo que acabó causando que posteriormente no encontrase a Afu y se convirtiese en Shigaraki. Aunque bueno, teniendo en cuenta que toda la vida de Tenko estuvo planeada desde el principio por Afu, me pregunto si realmente las acciones de la ancianita hubiesen servido de algo. Sea como sea, la obra es insistente en que lo que pasó con Shigaraki fue porque nadie le tendió una mano cuando la necesitaba. Y para reforzar este mensaje y hacer un paralelismo de la forma menos sutil posible, en los últimos capítulos vemos cómo spawnea de a putísima nada un Shigaraki 2.0 con un pasado incluso más esencial que el suyo, pudiendo ser una amenaza mucho más loca y peligrosa. Pero tranquilos, porque por azares del destino, la misma ancianita también encuentra este niño desvalido y ahora sí, motivada por Deku, le tiende una mano y suponemos que así se evitó la construcción de otro supervillano, demostrándonos que todos podemos ser héroes con nuestras pequeñas acciones. Está bonito el mensaje, pero por el amor de Dios, ¿qué posibilidades había? Este argumento parte de una incomodidad comprensible. La escena es poco sutil y el paralelismo está claramente subrayado. Esa sensación de que raro que haya pasado 2 veces no es inventada, está ahí. Sin embargo, el problema es que se evalúa la escena desde un criterio de probabilidad y causalidad, cuando lo que la obra está trabajando es responsabilidad temática. My Hero Academia es insistente, sí, en la idea de que lo que ocurrió con Tenko no fue solo obra de un gran villano en las sombras, sino también de una cadena de pequeñas omisiones. Nadie le tendió la mano cuando lo necesitaba. La anciana no es importante como individuo, sino como representación de una actitud. Alguien más se hará cargo, no es mi problema, yo no soy un héroe. Que Afu tuviera planes para Tenko no invalida ese mensaje, porque la historia no está afirmando que ayudarlo lo habría salvado con certeza. Ese no es el punto. El punto es que no ayudar también es una decisión, incluso si el mal ya está en marcha. La escena no habla de controlar el destino, habla de asumir responsabilidad humana en el presente. Por eso, cuando en los capítulos finales aparece otro niño en una situación incluso más trágica, el paralelismo no busca sutileza ni realismo estadístico. No está preguntando qué probabilidades había, está preguntando qué pasa cuando esta vez si alguien actúa. Que sea la misma anciana no es una coincidencia narrativa, es un recurso simbólico. Es una persona común enfrentada de nuevo a la misma decisión. El mensaje, efectivamente, está subrayado. No hay ambigüedad ni doble lectura sofisticada. Y es válido criticar que Horikoshi opta aquí por una resolución explícita, casi didáctica. Pero que el mensaje sea claro no lo vuelve incoherente ni vacío. La escena no promete que tender la mano evitará todas las tragedias, solo afirma algo mucho más modesto y consistente con el tema central de la obra. Cualquiera puede ser héroe, no por su poder, sino por decidir no mirar hacia otro lado. Así que no, la escena no falla por ser improbable. Funciona como cierre temático precisamente porque no intenta imitar el azar del mundo real, sino condensar en una imagen final la idea que My Hero Academia ha repetido desde el inicio. Las grandes catástrofes no nacen solo de grandes villanos, sino también de pequeñas indiferencias. Así que nuevamente, aunque con matices bastante válidos a favor de Darkrai, el punto va para Horikoshi. 19. The Cook. Bueno, ahora ya entramos de lleno en el último capítulo y aquí sí que se van a prender las antorchas. Para empezar, por mucha gracia que me hagan los memes, yo no creo realmente que Uraraka haya copiado a Deku ni nada de eso. Es más, estoy seguro de que eventualmente Horikoshi sacará unas ilustraciones promocionales para la apertura de algún café en Tokio o algún calendario navideño y veremos a Deku y Uraraka vestidos de novios o alguna movida así, como siempre suele pasar con todos los manganimes. Lo que sí que no se puede perdonar es que siendo el romance un aspecto bastante central de la obra, al final ni siquiera haya tenido los huevos de confirmar ninguna pareja, en especial el Deku por Uraraka, a quienes incluso les dedicó el penúltimo capítulo. Es que vamos, esto ya es ser cobarde en todos los ámbitos. Entiendo que haya miedo a matar personajes, pero a emparejarlos también. Si nunca tuvo planeado llegar a ninguna parte, ¿por qué hizo que los sentimientos de Uraraka por Deku fuesen parte vital de su personaje e incluso de su resolución con Toga? ¿Por qué tantas escenas bonitas entre los dos? ¿Por qué poner tantos ladrillos para al final no construir nada? Y mira que quizás penséis que el Deku por Uraraka no es un gran romance ni nada por el estilo, pero es innegable que Horikoshi dedicó mucho más tiempo a desarrollarlo que otros mangakas en sus respectivas obras. Por ejemplo, en mi querido Naruto, el Naruto por Hinata tiene muchísima menos construcción y aún así ahí está. En cambio, el Deku por Uraraka, que tenía sus bases y era bonito y tal, pues lo dejamos en el aire. Yo de verdad que no lo entiendo. Y mira que no quiero ser cornudo y meterme en guerras de chips, pero es que es muy triste que al final el puto Bakugo sea quien demostrase más sentimientos, siendo específicamente él el que más dinero aportó al supertraje. Tampoco soy de los que necesita que el prota se case y tenga hijos para decir que algo tiene buen final así en plan Fullmetal, pero es que simplemente no tiene sentido que no se llegase a nada tras tanto tiempo dedicado. Así que bueno, bien merecidos los memes de Cook, aunque solo sea para castigar esta falta de huevos.
Llegamos probablemente al punto más complicado de todo el video de Darkrai, y no por falta de argumentos, sino por una cuestión de contexto. El análisis se hace sobre el final original de My Hero Academia, el capítulo 430. El capítulo 431, que confirma la relación entre Deku y Uraraka, se publicó después del video. Desde un análisis narrativo honesto, no se puede usar información posterior para invalidar una crítica hecha en su momento. Dicho esto, conviene matizar una afirmación clave de Darkrai. El romance nunca ha sido un tema central de My Hero Academia como obra global. No articula su mensaje principal ni su conflicto central. Sin embargo, eso no significa que el romance no tenga peso narrativo. Lo tiene, pero como trama secundaria, especialmente en personajes concretos. En ese sentido, muchos de los ejemplos que se muestran en el video responden más a lecturas del fandom que a construcción canónica. Casos como Mina y Kirishima no pasan de una amistad cercana sin verbalización ni desarrollo romántico explícito. Podría hacerse el mismo argumento con otros dúos y tendría el mismo peso. El caso de Kaminari y Hiro es más ambiguo. Existe un subtexto claro y momentos que sugieren un interés más allá de la amistad, pero incluso ahí, la obra nunca lo convierte en una trama con resolución necesaria. Funciona como color emocional, no como promesa narrativa. El verdadero núcleo de la crítica de Darkrai, y aquí es donde su frustración es completamente comprensible, es el caso de Deku y Uraraka. A diferencia de los anteriores, esta relación sí tiene base canónica clara. Los sentimientos de Uraraka forman parte central de su arco, influyen en su desarrollo personal y juegan un papel importante incluso en su confrontación final con Toga. La obra dedica tiempo, escenas y carga emocional a construir esta dinámica. Por eso, cuando el capítulo 430 cierra, sin confirmar ni resolver explícitamente esta trama, la sensación es de promesa inconclusa. No porque el romance sea indispensable para la obra, sino porque la propia historia decidió invertir en él. El lector, en ese momento, no tenía forma de saber que habría un capítulo adicional que funcionaría como epílogo correctivo. Independientemente de las razones creativas o editoriales detrás de esa decisión, desde un análisis narrativo estricto, el cierre del 430 deja esta trama abierta de forma deliberada. Y cuando una historia siembra expectativas claras y no las resuelve dentro de su cierre principal, es legítimo señalarlo como un fallo de conclusión. Por lo tanto, aunque hoy exista el capítulo 431 y se haya hecho canon la relación entre Deku y Uraraka, eso no invalida la crítica hecha en su momento. Analizando la obra tal como cerró originalmente, este punto es justo concedérselo a Darkrai. 20. El final. Y llegamos al último punto que, siendo justos, podría despedazarse en muchísimos puntos más, pero bueno, creo que por el bien de la duración del vídeo será mejor intentar condensarlo todo. Amigos míos, para mí el capítulo final es un despropósito. Lo mires por donde lo mires, es un capítulo lleno de contradicciones con todo lo previamente planteado, hasta el punto de que acaba siendo irónicamente súper triste y melancólico. Vamos a luchar por crear una sociedad en la que los héroes tengan tiempo libre, pero luego resulta que nadie tiene tiempo libre para quedar con Deku. Esta es la historia de cómo me convertí en el héroe más grande de todos, pero tan pronto pierdo mis poderes dejo de ser un héroe durante años. Salvé al mundo, pero todos me tratan como un random. Qué bueno ser profesor, pero me siento triste y solo, y mi única opción es mirar a todos desde la lejanía. A All Might le crearon un super traje corriendo en medio de la guerra, pero a mí que salvé al planeta me tardan 8 años en creármelo y encima tiene que pagarlo mi ex-bully. Os juro que a mí me resulta un final súper raro. Me da muchísima pena Deku y eso que el cabrón ni me gusta. Para ser alguien que tenía tantas ganas de ser un héroe, es injustificable que en el momento en el que se queda sin poderes, abandone totalmente la voluntad de seguir esforzándose por ser uno hasta que le regalan el super traje y se vuelve a animar, apoyando así la triste narrativa de que efectivamente no puede ser un héroe sin poderes. No costaba nada hacer un vigilante o alguien que usase su ingenio para seguir luchando contra el mal en plan Batman, lo cual había sido, creo yo, bastante bonito y ayudaría a defender la narrativa de que los poderes nunca fueron importante. Pero al final con lo que nos quedamos es con que Deku es alguien que se rinde, justo como al principio de la historia. Aquí yo siempre lo comparaba con Asta, quien era alguien que nació sin magia en un mundo donde todos tienen magia y aún así estaba dispuesto a dejarse la piel por ser el rey mago. Vale que luego le dieron el arma más rota de su mundo empañando este mensaje, pero eso no quita que él nunca se rindió en sus sueños solo por ser diferente. Y sin embargo la actitud de Deku es la más derrotista posible, lo cual honestamente hace que el personaje acabe siendo incluso más patético para mí. Dios, incluso se menciona que Uraraka tiene un proyecto de asesoramiento sobre dones, lo que es literalmente lo que mejor se le da a Deku, analizar y estudiar dones, siendo un lugar donde encajaría a la perfección, pero ni eso. Y sí, al menos es profesor de la UA, y eso es un trabajo estupendo, por mucho que le hagan memes de dependiente de McDonald's, pero es que todos sabemos que ese no es su sitio. Aclaro que yo no creo que sus amigos lo ignorasen durante años, como dicen los memes, y soy consciente de que cuando se habla de que cualquiera puede ser un héroe, es para referirse a que cualquiera puede realizar buenas acciones por pequeñas que sean, pero eso no quita que este final es muy insatisfactorio, y la sensación que da es que Deku está solo, triste, abandonado, impotente, por no poder cumplir sus sueños hasta que le dan el supertraje. Y bueno, ya ni hablemos del putísimo fantasma de Shigaraki, que estuvo esperando 8 años a que Deku volviese a la acción para mirarlo desde la distancia con orgullo. En plan, sí, Deku, ahora sí, ahora con tu traje de fachero sí que vas a poder cambiar la sociedad, yo confío en ti. Es que Dios mío, vaya puto manga de mierda, no puedo más. ¿Y alguien se acuerda de que supuestamente iba a aparecer el padre de Deku al final? No, pues Horikoshi tampoco. Por todo esto y más, como lo de Uraraka previamente mencionado, este es para mí uno de los peores finales que he visto, y como tal, uno de los mayores problemas de una obra que venía cayéndose a pedazos desde decenas de capítulos atrás. En fin, estos han sido 20 problemas de Boku no Hero. Llegamos al último argumento de Darkrai, centrado en el capítulo 430, y aquí es importante dejar algo claro desde el principio. Este capítulo no falla por contradicción temática, falla por forma.
El problema no es lo que My Hero Academia dice en su final, sino cómo lo dice. El cierre se degusta a una panorámica acelerada del mundo 8 años después, acumulando ideas sin darles el espacio necesario para respirar. Con el material posterior, el capítulo 431, el one shot y la adaptación al anime, el final de la obra, en conjunto, se vuelve mucho más sólido. Es válido hablar de epílogo correctivo en los aspectos referentes a Deku y Uraraka, pero incluso sin ese material extra, el capítulo 430 ya contenía las ideas clave del cierre. El problema es que las expone de manera abrupta y hasta superficial, confiando demasiado en que el lector complete los huecos por su cuenta. Muchas de las contradicciones que señala Darkrai se deshacen al analizar con cuidado el texto. No se dice que nadie tenga tiempo para Deku, sino que, como adultos, resulta difícil que los días libres de todos coincidan. Eso no contradice el ideal de una sociedad con más tiempo libre para los héroes. Refleja una realidad cotidiana coherente con la etapa de vida en la que se encuentran los personajes. Lo mismo ocurre con la frase "esta es la historia de cómo me convertí en el héroe más grande de todos". La obra nunca plantea que eso signifique ejercer como héroe profesional de forma permanente. Deku se convierte en el héroe más grande porque logra algo que nadie antes había conseguido: inspirar a otros a esforzarse, a avanzar juntos y a cambiar la forma en que la sociedad entiende el heroísmo. Su grandeza es simbólica, no un título laboral. Tampoco es cierto que Deku sea tratado como un desconocido. La obra muestra reconocimiento e inspiración, pero de una manera distinta a la de All Might. Y eso es coherente. Deku siempre fue construido como un héroe humano y accesible, no como un símbolo distante e inalcanzable. Que no sea idolatrado constantemente no lo vuelve irrelevante. Respecto al traje, la comparación con All Might ignora el contexto. El traje de All Might fue un prototipo construido a contrarreloj para una guerra inmediata, sin pruebas de seguridad y financiado con la enorme fortuna que acumuló como héroe número 1. El de Deku, en cambio, es un proyecto a largo plazo, desarrollado con cuidado y tiempo. No hay contradicción, hay circunstancias distintas. El núcleo emocional de la crítica, sin embargo, está en la idea de que el final refuerza el mensaje de que no se puede ser héroe sin poderes. Y aquí hay que ser tajantes. My Hero Academia nunca afirmó lo contrario. Desde el principio, tanto All Might como Aizawa dejan claro que el heroísmo profesional requiere un quirk. La obra jamás rompe esa regla. Cada personaje que pierde sus poderes deja de ejercer como héroe activo. Pero al mismo tiempo, la serie siempre defendió otra idea paralela: que ser un héroe como persona no depende del poder, sino del espíritu. Ambas cosas no se contradicen, conviven. Convertir a Deku en un vigilante al estilo Batman habría ido directamente contra la lógica interna del mundo que Horikoshi estableció desde el inicio, y habría traicionado esa coherencia en favor de una fantasía distinta. Lejos de rendirse, Deku hace algo profundamente coherente con su trayectoria. Decide transmitir lo que aprendió. Ser profesor en la Wano es un castigo ni una renuncia, es la extensión natural de su camino. Las figuras que más admiró, All Might, Aizawa, también recorrieron ese mismo trayecto. Deku no abandona el heroísmo, lo redefine desde otro lugar. En definitiva, el capítulo 430 tiene un fallo real y legítimo. Va demasiado rápido y por eso puede no sentirse a un cierre orgánico. Pero eso no lo convierte en un despropósito, ni en una traición a los temas de la obra. Darkrai confunde una ejecución apresurada con un problema conceptual de fondo. Y cuando se analiza el cierre desde la coherencia narrativa, temática y simbólica, el final de My Hero Academia no contradice lo que fue la serie, sino que lo reafirma. Y con esto llegamos al final. De los 20 argumentos presentados en el video de Darkrai, el balance queda de la siguiente manera: 15 puntos para Horikoshi, 3 para Darkrai y 2 en empate técnico. No como una sentencia definitiva, sino como el resultado de un análisis estrictamente narrativo, evaluando principalmente coherencia temática, construcción de personajes y lógica interna de la obra. Si tuviera que señalar un punto fuerte dentro de los argumentos de Darkrai, sin duda sería el apartado dedicado a Bakugo. Ahí se toma el tiempo de argumentar con calma, matizando, evitando los extremismos y sin caer en simplificaciones fáciles, todo mientras mantiene su tono característico y su sentido del humor.
Es, probablemente, el momento donde su lectura de la obra se siente más sólida y mejor fundamentada. Y dicho esto, vale la pena volver a aclararlo. Este video no pretende ser una descalificación absoluta de su opinión, ni mucho menos un ataque personal. Si esto llega a oídos de alguno de sus seguidores o del propio Darkrai, el objetivo nunca fue ganar una discusión, sino pensar la obra con seriedad. Esto no es una guerra entre fandoms, es un ejercicio de análisis narrativo. My Hero Academia no es una obra perfecta, y Horikoshi no está exento de errores. Pero muchos de los problemas señalados no nacen de fallos estructurales reales, sino de expectativas personales o lecturas apresuradas. Y distinguir entre una ejecución imperfecta y una contradicción narrativa es clave si queremos hablar de crítica de forma honesta. Como siempre, los leo en los comentarios. Si están de acuerdo, si no lo están, o si creen que algún punto merece una relectura distinta. El análisis no se agota aquí. Por ahora, yo fui Spider Mago. Hasta la próxima.